Bueno, buenos días y gracias por venir. Lo que voy a presentar es UNIFIT, el Sistema Integral de Monitorización de Cultivos. Yo soy Juan José Martínez, vengo de Tekin Crop y luego presentaré un poco un caso práctico en cítricos. Lo primero que me gustaría indicar es que UNIFIT es un sistema integral de monitorización de sistemas agronómicos y medioambientales. Para el caso que nos compete aquí, es un sistema de monitorización de cultivos. Lo que sirve es para la ayuda a la toma de decisiones en agricultura y se basa principalmente en el uso de sensores como fuente principal, no es única, pero sí principal, del estado del cultivo. Sobre todo es un sistema que también hemos intentado diseñar que sea de bajo coste, para poder permitir que el acceso a esa información sea máxima para el número de agricultores. De hecho, podría decir que hasta el 90% del tiempo que hemos dedicado lo hemos dedicado para desarrollar esta posibilidad, de que sea de bajo coste. ¿Qué quiere decir un sistema integral? El sistema integral significa que lo hemos desarrollado todo, lo estamos funcionando todo y hacemos que toda la información llegue hasta el agricultor a través de nosotros. Nosotros hemos puesto sensores vía inalámbrica, sensores en el cultivo, que vía inalámbrica, lo recibes en una estación. ¿Por qué vía inalámbrica? Porque nos quitamos los engorros de los cables, porque somos capaces de tener más capacidad de espaciación, más espacio y porque nuestra experiencia sí nos lo decía, que teníamos que quitar cultivos. Total, entonces, posteriormente en la estación que también está en el cultivo, ya manda los datos vía GPRS, lo envía a un servidor propio también, y este servidor elabora la información, y esta información elaborada es la que la recibe el usuario, la recibe en forma de algún tipo de recomendación, con el objetivo final es de aumentar el rendimiento. UNIFIT es multicultivo. Potencialmente se puede utilizar para todo tipo de cultivos, tanto cultivos intensivos como cultivos intensivos, leñosos, herbáceos o bajo cubierta. Nosotros hemos probado en varios tipos de cultivos y bueno, los resultados han sido bastante satisfactorios. Lo hemos probado en viña, lo hemos probado en remolacha, en cítricos, como luego ya veremos, en patata, en tomate, en fin, hemos probado en varios, herbáceos, leñosos, y en todos ha funcionado bastante bien, y ha ido bastante bien. ¿Qué significa poner sensores en campo? Lo que significa es que nosotros vamos a medir lo que está ocurriendo en el cultivo de verdad. Nosotros lo que vamos a hacer es medir el crecimiento, tanto de tronco, de rama, de tallos o de frutos. Vamos a medir también el contenido de agua en el suelo y vamos a medir también las variables climáticas que afectan al cultivo, todo lo que es el entorno del cultivo. Esa información llega hacia la nube en nuestros propios servidores, eso nos permite una cierta independencia y una versatilidad de poder hacer lo que nosotros necesitemos. Y luego esa información en la nube se maneja y se analiza para que luego le llegue en forma de resultados útiles al agricultor. El agricultor puede ver tanto desde nuestra página web o desde su móvil la evolución de los diferentes parámetros, cómo han ido evolucionando los crecimientos o el contenido hídrico. Puede comparar con otras parcelas, si tiene varias parcelas puede comparar con diferentes parcelas, puede comparar con años anteriores, puede comparar incluso con la media de la zona y ver mi cultivo cómo va respecto a la media de la zona. Puede ver índices de crecimiento que referenciados a patrones puede saber si su cultivo va bien o no. Esos algoritmos los hemos desarrollado nosotros. Puede tener previsión de cosecha, una vez conociendo el crecimiento puede prever las cosechas y por supuesto puede tener recomendaciones y alertas de forma inmediata para tener elementos puntuales. ¿Qué más opciones puede tener desde UNIFIT? Por supuesto, aparte de toda esa información elaborada que va a recibir vía móvil o vía, él también puede descargar directamente los datos para trabajar en Excel, pues para hacer sus propios análisis. Puede también incorporar los gráficos que se van desarrollando, se van generando, los datos que se van generando de forma parcial, lo puede incorporar a su propia página web. Imaginemos un agricultor o un técnico que tiene varias fincas, puede incorporar en una página web propia toda esa información. Y el hecho de tener acceso a esa información también hace que pueda generar sus propias aplicaciones. Es decir, que la idea es, yo tengo la información del estado del cultivo y yo voy a generar mi propia aplicación que me diga pues, mi propia alerta, cuando tengo que regar, voy a hacer un ejemplo
simpleza, ¿no? Al fin y al cabo, la idea de desarrollar UNIFIT es para que al final el agricultor tenga una herramienta para la toma de decisiones. ¿Qué significa toma de decisiones? El agricultor al final lo que tiene que decidir es cuándo regar y cuándo cortar el riego, cuánta cantidad de riego, cuándo tengo que regar. Entonces, a nivel de interrupción, bueno, pongo aquí la idea de un interruptor, llego y conecto y desconecto. Tanto regar, información para abonar, cuánto y cuándo tengo que abonar, para tratar, para labrar o por cualquier otra cosa. Al final, de lo que se trata, de aumentar los rendimientos, de ser más competitivo y aumentar esa competitividad a base de conocer en qué momento y qué cantidades tiene que hacer en cada lugar. Nuestro eslogan, y se basa un poco en eso, sería: conecta tu cultivo, conoce tu cultivo, mejora tu cultivo. Es decir, las tres ideas: conectar, que es lo que estamos hablando, conectar con sensores; conocer, porque al fin y al cabo es una herramienta de toma de decisiones. La decisión final siempre va a ser del agricultor, siempre va a ser del técnico, pero esa información le permite conocer cómo está el estado y tomar la decisión adecuada, y por supuesto mejorar, porque todo el objetivo de todo esto es mejorar la rentabilidad, mejorar la producción. Bien, ¿quién está detrás de todo esto? Detrás de todo esto está TechInCrop, detrás de UNIFIT. Detrás de UNIFIT está TechInCrop. TechInCrop tenemos experiencia de más de 15 años, tanto en la investigación agrícola como en transferencia de conocimiento. Conocemos el medio rural y sus características, tenemos un amplio conocimiento en ello. Nuestro personal está vinculado o ha estado vinculado a la universidad, tanto en docencia como en investigación. Tenemos mucha experiencia en el diseño de modelos fisiológicos de crecimiento vegetal, que al fin y al cabo va a ser una herramienta importantísima. Ya lo es, pero de aquí a futuro va a ser muchísimo más importante. Y eso, toda esa información, todo ese bagaje nos permite tener nuestro propio enfoque. Un enfoque que parte de que el diseño de la solución hemos partido desde conociendo las necesidades. Muchas veces hay otras soluciones igual de válidas y al final llegamos al mismo objetivo, donde se parte de una tecnología, tenemos tal tecnología y a partir de ahí buscamos dónde podemos aplicar, dónde se necesita esta tecnología. Nosotros venimos del campo, venimos de la investigación, venimos del conocimiento, y lo que hemos hecho es, tenemos una serie de necesidades, y vamos a buscar la tecnología que nos hace falta para cubrir esas necesidades. Y a partir de esa búsqueda de tecnología es cuando hemos ido desarrollando UNIFIT. ¿Qué otro enfoque? Que la planta es el mejor indicador. Eso nos viene de toda la parte de investigación y todo lo que hemos podido ver. La planta, para nuestro criterio, además podemos ver, la planta es el mejor indicador de su propio estado. A veces se buscan indicadores indirectos, como puedan ser, no sé, por poner un ejemplo que no es el más correcto quizás, pero bueno, medir la humedad del suelo para definir cómo está la planta. Es correcto, pero si conocemos realmente cómo está la planta, si conocemos realmente cómo es la planta y cómo está su estado hídrico, siempre será mucho más directo que una medida indirecta. Nosotros entonces nos basamos en ese enfoque: la planta es el mejor indicador. Y todo aquel esfuerzo que llevemos hacia conocer el estado de la planta será un esfuerzo, un avance hacia el conocimiento del cultivo. Vamos a ver un poco un caso práctico de lo que es desarrollado de UNIFIT, que sería en cítricos. En cítricos lo que hemos hecho, hemos estado monitorizando desde la campaña pasada y esta campaña 2 parcelas de naranjos de la variedad navelina en la zona de La Vega, en la zona de cerca de Sevilla. Estas 2 fincas tenían 2 tipos diferentes de suelo: un suelo que era muy ligero y otro suelo bastante más pesado, y la frecuencia de riego era diferente y adaptada al tipo de suelo. Una parcela tenía riegos diarios y la otra parcela tenía unos riegos cada 2 o 3 días. ¿Qué hemos estado monitorizando? Hemos monitorizado variables climáticas, temperatura y humedad relativa. Hemos estado monitorizando 2 árboles por finca, y en cada árbol hemos estado midiendo el crecimiento del fruto, de 2 frutos, el tronco, la rama y el contenido hídrico del suelo. Es decir, estamos intentando conocer el estado del cultivo a partir de esos sensores. Permitidme un inciso, porque voy a continuar hablando de crecimiento y no sé si todo el mundo lo conoce, pero voy a hablar un poco de dendrometría.
solo un pequeño detalle técnico, pero creo que es necesario. Todos sabemos que las plantas hacen fotosíntesis, el fotosíntesis es un sistema que permite alimentarse a la planta y que esa alimentación al final produce el crecimiento. ¿Vale? La planta va creciendo a medida que se va alimentando con fotosíntesis como base principal. Eso va ocurriendo día a día, pero en realidad en el proceso de fotosíntesis también el mismo proceso conlleva una pérdida de agua hacia la atmósfera, que se repone a través de lo que toma la planta a través de sus raíces. En ese balance entre la pérdida de agua y lo que toma por las raíces es la cantidad de agua que al final tendrá la planta. Es decir, lo que pierde y lo que toma, pues al final su balance. Pensemos un poco que la planta tiene una cierta elasticidad. Nosotros estamos midiendo ese crecimiento con dendrómetros. Dendrómetros son unos aparatos que miden el grosor, la variación de grosor. Entonces, por tener un ejemplo, la planta se podría comportar a ese nivel como si fuera un globo que inflamos más o menos dependiendo de la cantidad. Entonces, se va estirando o comprimiendo. Eso hace que, aunque el crecimiento diario pueda ser continuo, el crecimiento horario es variable. Cuando de día está perdiendo mucho más agua de la que es capaz de tomar, se contrae. A medida que se recupera durante la noche, se expande. Y entonces serían esas oscilaciones. ¿Por qué explico un poco esto? Porque ahora vamos a ver el crecimiento y vamos a ver esos movimientos, para que supierais un poco por dónde van esos movimientos. Bien, hasta la aparición del fruto, la aparición de la naranja en este caso, los únicos indicadores de planta que tenemos es el crecimiento del tronco y el crecimiento de las ramas. Serían los indicadores de crecimiento más exactos. Entonces, aunque aunque la floración empieza, voy a señalar, a partir de aquí y la naranja la empezamos a medir a partir de aquí, todo este periodo necesitamos conocer cómo está el cultivo. ¿Por qué? Porque va a depender el riego o va a depender el cuajado de la fruta, y entonces necesitamos conocerlo. Nosotros hemos visto que hemos parametrizado cuál sería la evolución tanto de la rama como del tronco. Veis que tiene desde la parada invernal, detectar cuándo deja esa parada invernal o esa zona estival, cuándo se deja de estar y cuándo empieza la primavera a funcionar, ¿no? Una vez aparece el fruto, empezamos a medir el fruto también, que es en principio nuestro mejor indicador de cómo crece, porque el fruto en este caso del cítrico es el recolectable. Entonces lo que nos interesa es ver cómo está creciendo el fruto y empezamos a medir el fruto. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué ocurre con eso en realidad? Que al final de la campaña, nosotros tenemos un patrón de crecimiento de toda esa campaña en esa misma parcela. O sea, tenemos un patrón personalizado de crecimiento. ¿Qué significa? Por ejemplo, podéis ver que aquí al principio de la campaña, bueno, al principio del verano, tenía una tasa de crecimiento de casi 500 micras, o sea, medio milímetro casi, y al final de la campaña ha ido reduciendo hasta 100, hasta una décima parte de milímetro por día. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Para qué sirve realmente? Sirve para poder comparar. Nos permite, una vez teniendo un patrón personalizado de la parcela, nos permite comparar con patrones de años anteriores, de otras parcelas, de otras fincas o incluso de la media de la zona. Podríamos comparar cómo va nuestro patrón respecto a cómo va la media de la zona. Si va mejor, bien; si va peor, significa que ha tenido la misma climatología, significa que algo está ocurriendo en nuestro cultivo que no está ocurriendo en el resto de los cultivos. Nos permite detectar y tener avisos de lo que va ocurriendo. Nuestro sistema nos ha permitido ver a tiempo real y día a día y hora a hora qué está ocurriendo en el cultivo y ver cuáles son los procesos que pueden estar influyendo o que pueden influir en este desarrollo. Por ejemplo, en este caso, la parte de arriba es el crecimiento del fruto, las oscilaciones diarias, que es lo que decíamos, y el crecimiento neto, que es la parte máxima del crecimiento, y la parte de abajo es el contenido hídrico del suelo. Es decir, estos serían cada pico de esto es un riego, cada pico de esto es un día. Y he puesto este ejemplo porque a partir de, en ese hueco de ahí, es que no me permite, no puedo señalar. Bueno, como veis en esta vaguada de aquí, lo que le ocurrió a este agricultor fue que tuvo un problema con la bomba, se le cerró la bomba, se le atascó y durante estos días no pudo regar. Estamos hablando de 3 o 4 días que no pudo regar. Pues en ese día, como veis,
la tasa del crecimiento, que iba casi a 1/3 de milímetro por día, se paró prácticamente casi a cero, 0,052 micras, o sea, 52 micras, que era muy poco. Entonces, en estos 3 días, eso fue suficiente para parar el crecimiento. O sea, se detecta inmediatamente qué es lo que está ocurriendo. En el caso de poder hacer algo, este hombre inmediatamente intentó poner a ver qué está pasando, y empezó medianamente a poner a funcionar el riego. ¿Qué ocurrió? Que inmediatamente también empezó a crecer el cultivo a una tasa diferente, hasta que al final consiguió casi prácticamente la misma tasa que llevaba. ¿Qué ocurrió ahí de todas maneras? O sea, que aunque ha conseguido llegar a la misma tasa, en realidad sí que se puede medianamente cuantificar las pérdidas. Es decir, si esta era la tendencia original y esa bajada ha tenido esa tendencia, pues nosotros podemos cuantificar dos hechos. Uno, que la fecha de recolección a priori será más tardía, es decir, porque lleva un cierto retraso. Y segundo, si la fecha de recolección se conserva, porque las características del cultivo así lo dice, su calibre será menor. Entonces, podemos cuantificar cuánto de menor, podemos cuantificar cuánto de retraso podrá tener la fecha. Este es el mismo caso, lo mismo que hemos visto, cómo afecta el riego, es decir, una variable manejable. También podemos ver cómo afecta variables no manejables, como en este caso sería el golpe de calor o una lluvia que veremos después. Aquí ocurre, no sé si recordáis el golpe de calor, los 40 y pico grados que había en septiembre, que dice que ha sido una cosa muy extraña. Pues el cultivo lo ha notado inmediatamente, veis, como tenía una tendencia que se paralizó cuando se llegó a 40 grados, casi inmediatamente paralizó el cultivo. Ahí el riego era pues adecuado, seguía la misma tendencia del riego que tenía que seguir, entonces no era un problema de agua, era un problema de calor, de choque térmico. Entonces, a partir de 40 se paraliza el cultivo. En el momento en que volvió a reducirse, empezó otra vez a crecer el cultivo. Estás viendo qué valores y cuantificando cuál sería el efecto de las variables que tenemos. Un detalle más sobre esto. Si eso se puede parar, o sea, si eso es una variable no manejable, teóricamente es una variable no manejable, que sería la de que llega a 41 grados, 42, 43 grados, y tú no puedes manejar eso, pero a lo mejor es posible que manejando el riego hubiese podido, por lo menos, evitar esa parada tan grande. Por ejemplo, este agricultor regaba de noche, con haber regado de día es probable que hubiese evitado esas altas temperaturas, por lo menos la disponibilidad de agua. ¿Qué pasó días después? Que era lo que señalaba aquí, que llovió muy poco. Llovió 12 milímetros, llovió muy poco, en cantidades de lluvia no era suficiente como para aportar nada de agua en comparación con los riegos, pero sí que las características del clima, de ese clima, fue que estaba muy nublado, empezó a bajar las temperaturas bastante, de tal manera que la demanda evapotranspirativa, la pérdida de agua por parte del árbol, se redujo de tal manera de que la oscilación hacia abajo, la pérdida hacia abajo no se produjo en ese día, y todo lo demás posterior fue un aumento de producción. Es decir, como veis, ese pico de ese día no se produjo y se sumó al aumento. Esos días nublados afectan de forma positiva al cultivo. ¿Qué hemos podido ver con todo esto? Que casi cualquier acción cultural y climática se ve reflejada en el crecimiento inmediato de la planta. Y si cualquier acción cultural o climática se ve reflejada, nosotros podemos manejarla. De alguna u otra manera podemos intentar paliar sus efectos negativos. Y otro, que este crecimiento puede ser un gran indicador, que es lo que comentaba, de la toma de decisiones. En Unifit hemos desarrollado un par de tools, un par de sistemas para ayudar a la toma de decisiones. Uno ha sido índices de crecimiento. Basado en este crecimiento del cultivo o de la planta, hemos creado indicadores a corto, medio y largo plazo, es decir, que compara cuánto ha crecido en el corto plazo y cuánto lleva su tendencia en el largo plazo. Al final de los indicadores lo que muestra es cómo ha crecido y lo compara con un patrón de crecimiento, cómo ha crecido y cómo debería haber crecido en las condiciones climáticas existentes en aquel momento. Y al final se convierte en algo intuitivo, de un código de color, los códigos estándares. El de rojo es peligroso, malo, o ha crecido por menos de lo que debería haber crecido.
el verde es digamos que el crecimiento es adecuado, incluso un azul significaría que el crecimiento es excesivo, porque hay momentos en que cuando crece demasiado, cuando es excesivo ese crecimiento es porque ha ocurrido anteriormente algo que ha potenciado la parada de crecimiento. Otra ayuda, otra herramienta para la toma de decisiones es comparar esa evolución con crecimientos existentes en la bibliografía, crecimientos óptimos existentes en bibliografía. Aquí podéis ver, tomada una bibliografía de unos ensayos que se hicieron en la misma zona, en la misma variedad y las condiciones parecidas, comparando el crecimiento de los diferentes frutos, de los dos árboles en este caso, con respecto a 3 años de producción, al 2006, 2007 y 2008. En el 2000, la diferencia entre estos años fue la producción. La mayor producción la tuvo el 2008, que es el marrón, la franja marrón, y la menor producción, creo recordar, que la tuvo el 2007, que es la franja más clara. La idea es que de un solo vistazo el usuario es capaz de ver cómo va su cultivo y comparar con cómo podría o debería ir su cultivo en condiciones óptimas, porque estos son siempre condiciones óptimas de riego y de producción. Son producciones, estamos hablando en todos los casos, producciones muy altas, 50.000 kilos por hectárea, 48.000, 61.000 kilos en el caso del 2008. Vale, nosotros acabamos de empezar, hemos empezado hace muy poco, pero tenemos un proyecto bastante interesante, nos gusta mucho y además muy ambicioso. Entonces, estamos ya trabajando en muchas más cosas, estamos trabajando en más cultivos, en desarrollar esto en probarlo y desarrollarlo en diferentes cultivos, tanto los modelos como el propio sistema completo, acoplar uso de los modelos fisiológicos de desarrollo. Al final la idea es, yo tengo algo que una tasa de producción, pero no lo puedo comparar más que con una tasa de producción potencial, la máxima. Si yo sé cuál sería la potencial en estas condiciones, podré saber cuánto tengo para manejar. Queremos acoplar, por supuesto, también modelos de plagas y enfermedades, que se basan más en condiciones climáticas. La idea final es que el agricultor, que el usuario, que el técnico se levante todas las mañanas y tenga un informe diario de recomendación para cada una de sus fincas o para sus posibilidades. De tal manera que dice, pues la recomendación de hoy es tendrías que abonar, tendrías que regar o habría que tratar porque las condiciones de tratamiento. Una de nuestras bases principales es el desarrollo de nuevos sensores. Estamos trabajando en desarrollar sensores para poder monitorizar en tiempo real cualquier condición de cultivo, basándonos siempre en la premisa de que es la planta la que principalmente nos va a dar la información de su propio estado y multitud de cosas más del que estamos en riesgo. Y ha sido bastante rápido. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta o alguna... Lo dejamos entonces así.